Buenas tardes. Comparecemos hoy para anunciarles, tanto desde el Ministerio de Sanidad como desde el Instituto de Salud Carlos III, los primeros resultados de la cuarta ronda del Estudio Nacional de Seroprevalencia. Me acompañan en esta presentación la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Lloti, y la directora del Centro Nacional de Epidemiología, la doctora Marina Pollán. Antes de darles la palabra a ellas, sí quisiera trasladarles algunas consideraciones desde el Ministerio de Sanidad. En primer lugar, que esta cuarta ronda del estudio de seroprevalencia representa un nuevo hito que continúa posicionando a España como uno de los pocos países capaz de calcular el impacto del COVID-19 en el conjunto de su población con precisión y con rigor. Por ese motivo, desde el Ministerio de Sanidad queremos agradecer de nuevo la implicación del amplio grupo de profesionales, hasta 6.000, que han vuelto a hacer posible esta nueva ronda del estudio. En particular, agradecer a los técnicos del Instituto de Salud Carlos III, del Centro Nacional de Epidemiología, del Centro Nacional de Microbiología, a los técnicos del Ministerio, a los equipos de profesionales de las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas y en especial, muy en especial, al personal de atención primaria, cuya implicación en unos momentos complicados, con una elevada carga asistencial, ha sido sinceramente admirable. También quisiera destacar el papel de la Dirección General de Salud Digital del Ministerio de Sanidad, que ha orquestado todo el proyecto y ha desarrollado el sistema de información único que le ha dado soporte. Esto no hace sino demostrar el papel de la tecnología al servicio de grandes proyectos como este y como lo va a ser también en los próximos días el Registro Estatal de Vacunación frente al COVID-19. Pero son sin duda los participantes los que han permitido hacer realidad esta cuarta ronda, con su generosidad y con su colaboración desinteresada. No nos cansaremos nunca de agradecer su implicación al servicio del bien común, como es conocer mejor la epidemia y poder así combatirla con los mejores instrumentos a nuestro alcance. Como saben, el trabajo de campo de esta cuarta ronda se realizó entre los días 16 y 29 de noviembre en más de 1.500 centros de salud. En él han participado 51.409 personas, lo que supone el 63% de quienes fueron contactados. Además, 12.688 personas donaron muestras de sangre para el inmunoensayo, lo que representa un porcentaje incluso superior de todas las muestras que solicitamos. Esta participación es, en su conjunto, algo inferior a la media de las 3 primeras rondas, pero sigue siendo excelente para una cuarta ronda y más que suficiente para mantener la representatividad del estudio. Es, en todo caso, muy superior a la participación de estudios similares realizados en países de nuestro entorno. Sí quisiera aclarar que el avance que hoy vamos a ofrecerles son los resultados de seroprevalencia que proporcionan los test rápidos de anticuerpos. Será en las próximas semanas cuando estén disponibles datos más detallados procedentes de los análisis realizados en laboratorio. Por último, insistir en que este estudio demuestra la fortaleza del Sistema Nacional de Salud y el enorme potencial de nuestro país cuando trabajamos de forma conjunta, lo que nos permite afrontar proyectos como este de forma exitosa y en un tiempo récord. Ahora sí, para ofrecer los principales resultados de esta cuarta ronda del Estudio Nacional de Seroprevalencia, tiene la palabra en primer lugar la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Lloti. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Con la finalización de esta cuarta ronda del Estudio Nacional de Seroprevalencia, se consolida un gran proyecto colaborativo en beneficio de toda la sociedad. Como saben, la vocación del Instituto de Salud Carlos III es servir de puente entre la ciencia y la sanidad, ser la casa de toda la comunidad científica y sanitaria y actuar como instrumento facilitador para hacer posible grandes proyectos en beneficio de toda la sociedad. El trabajo compartido entre los científicos del Instituto de Salud Carlos III, el Ministerio de Sanidad y los equipos de las 19 comunidades y ciudades autónomas ha creado un ámbito de enorme riqueza que creemos que puede ser de enorme interés para futuros proyectos.
Especialistas en medicina, en enfermería, en ingeniería, en informática, en gestión, en epidemiología, en microbiología, han aportado su talento, su conocimiento, su tiempo para que este proyecto sea un éxito compartido. Y antes de pasar a comunicarles los resultados del estudio, creo que puede ser interesante hacer un pequeño recordatorio metodológico en relación al diseño científico de esta cuarta ronda. Se ha invitado a participar, como ya hemos explicado, a los mismos hogares que habían participado, a los que se había invitado a participar en las rondas anteriores. Fueron los hogares identificados con la ayuda del Instituto Nacional de Estadística para representar al conjunto de la población española. A todos los participantes se les ha realizado cuestionarios epidemiológicos actualizados y además a todos se les ha realizado un test rápido de anticuerpos que permite llegar a toda la población, desde los bebés hasta los nonagenarios. En esta cuarta ronda, a diferencia de las anteriores, no se ha exigido tener muestras de sangre en todos los participantes, sino que se ha restringido la extracción de muestras de sangre por venopunción a aquellos participantes que habían tenido un resultado positivo en las rondas anteriores y a un 15% del total de los participantes negativos. La información de estas muestras de sangre, que como les digo, se han recogido, se está analizando en este momento, utilizando varias muestras serológicas diferentes en el Centro Nacional de Microbiología, técnicas de laboratorio que son más precisas, pero que requieren un tiempo también mayor de análisis y, como decía el secretario general, esperamos tener los resultados disponibles en unas pocas semanas. En el momento de realizar esta comunicación, por tanto, los resultados preliminares están restringidos a la información que tenemos disponible obtenida a partir de los test rápidos. Sabemos por las rondas anteriores que existía una buena concordancia a nivel poblacional entre los datos de seroprevalencia obtenidos por los test rápidos y los obtenidos con un inmunoensayo de laboratorio de alto rendimiento y, por tanto, creemos que esta primera comunicación, aun siendo preliminar, puede ser de utilidad con fines de salud pública. Y en relación a estos test rápidos de anticuerpos, quiero decir quiero repetir algunos conceptos, dos conceptos que, aunque hemos explicado en otras ocasiones, percibimos que aún son motivo de confusión entre la ciudadanía. En primer lugar, ningún test de anticuerpos permite determinar si una persona tiene o no una infección activa, y esto es importante para la toma de decisiones. Solo sirven para estimar si en un momento dado se ha pasado la infección. Y en segundo lugar, además, los test rápidos de anticuerpos tienen una precisión menor a la que ofrecen las técnicas de laboratorio. Por tanto, y este es el motivo por el que los organismos internacionales en general desaconsejan su uso para diagnóstico, para tomar decisiones en personas, en cada individuo. Son útiles en estudios como el Estudio Nacional de Seroepidemiología para hacer estimaciones poblacionales, estadísticas, pero no para tomar decisiones a nivel individual. Y con esto quiero decir que ninguna persona debería tomar decisiones con este tipo de test, desde luego no para evitar aquellas medidas que sabemos que son útiles para evitar la propagación del virus. Y para finalizar mi intervención, y antes de pasar la palabra a la directora del Centro Nacional de Epidemiología, que es quien les va a informar en detalle de los hallazgos del estudio, les comunico que, de acuerdo a los datos que disponemos en este momento, hasta el 9,9% del total de la población española se habría infectado con el SARS-CoV-2. Esto implica 1 de cada 10 personas que viven en España sería el porcentaje que se habría contagiado. En números absolutos, estamos hablando de aproximadamente 4.700.000 personas en todo el país, de los cuales
La mitad, de acuerdo a los resultados que obtuvimos en las 3 primeras rondas, corresponderían a la primera ronda y la otra mitad a esta segunda ola epidémica. Como posiblemente recordarán, cuando finalizamos las 3 primeras rondas del estudio de seroprevalencia, estimábamos en torno a un 5% de prevalencia en toda España. Esto quiere decir que, comparando con los casos que se habían confirmado en aquel momento, estábamos detectando con las técnicas diagnósticas 1 de cada 10 casos. En la segunda onda, un análisis rápido de los grandes números nos permite estimar que en este momento, en esta segunda onda epidémica, podemos estar detectando con las técnicas diagnósticas de diagnóstico clínico aproximadamente un 60%. Esto quiere decir que ahora estamos detectando 6 de cada 10 pacientes infectados. Y esto es gracias a un incremento muy importante, a un esfuerzo en las técnicas de detección, en las técnicas diagnósticas en todo el país. No obstante, insisto en que esta estimación de las tasas de detección es una primera valoración y estos porcentajes deberán analizarse con mucho más detalle en el seno de cada comunidad autónoma, contando con otros factores que hay que tener en cuenta, como, por ejemplo, el porcentaje de casos en población institucionalizada, por ejemplo, en residencias. Y sin más, para exponerles en más detalle los datos del estudio, paso la palabra a la doctora Marina Pollán, directora del Centro Nacional de Epidemiología. Hola, buenas tardes. Pues como hemos hecho en rondas anteriores, una vez terminado el trabajo de campo del estudio, en este caso la 4ª ronda del Estudio Nacional de Seroprevalencia, NCOVID, paso a comentar los principales resultados que hemos obtenido. Hay que tener en cuenta que la 3ª ronda, que fue la última de 3 que se realizaron durante un periodo bastante corto de tiempo, 2 meses, se llevó a cabo a finales de junio. Con lo que han transcurrido 5 meses entre la ronda número 3 y esta 4ª ronda. Las 3 primeras rondas posiblemente muestran con bastante precisión lo que ha ocurrido en España durante la primera onda epidémica que hemos sufrido por el nuevo coronavirus, mientras que esta 4ª ronda se ha realizado, el trabajo de campo se ha realizado cuando estábamos en la fase descendente de esta segunda onda epidémica. En el informe que van a tener ustedes disponible, utilizamos en este momento 2 indicadores que tienen significado diferente. Uno de ellos le hemos llamado prevalencia actual y es el porcentaje, a partir de esta 4ª ronda, estimamos el porcentaje de personas que actualmente, con las medidas proporcionadas por el test rápido, tendrían anticuerpos IgG frente al SARS-CoV-2. Este es exactamente el mismo dato que hemos utilizado en rondas anteriores y la utilización de este dato nos permite comparar las rondas 1, 2 y 3 con la ronda 4 y ver cómo ha sido la difusión del coronavirus en nuestro país. Pero además, teniendo en cuenta que tenemos una cohorte a la que hemos estado siguiendo, con los datos obtenidos durante las 4 rondas, estimamos lo que se llama la prevalencia acumulada o prevalencia global, que nos indica, partiendo de todas aquellas personas que han tenido al menos un resultado positivo en IgG, estimar cuál ha sido el porcentaje de personas que han sufrido la infección en nuestro país. Como las 3 primeras rondas son representativas de lo que ocurrió en la primera onda epidémica, y la 4ª ronda es representativa de lo que está ocurriendo hasta hoy, con eso podemos más o menos, es el mejor estimador más fiable que tenemos para poner cifras al número de infectados, como acaba de hacer la doctora Yotti. Bueno, hablando de prevalencia actual, es decir, del porcentaje de personas que tienen anticuerpos IgG, lo que se observa comparando los mapas de las 3 primeras rondas con el mapa actual es cómo ha habido una difusión de la epidemia. La prevalencia actual es del 7,1, es bastante parecida en hombres y en mujeres y hay pocos cambios por la edad, con una menor prevalencia en los grupos de niños menores de 10 años y lo que
que vemos en términos geográficos es que hay un núcleo grande donde se concentran en torno a Madrid y las dos Castillas, las zonas de mayor prevalencia, pero ahora también aparecen pintados o reflejados como zonas de alta circulación del virus, Navarra, Barcelona y Lleida dentro de Cataluña y también Zaragoza dentro de Aragón. Cuando hablamos de prevalencia global, es decir, de todo el acúmulo de personas que son positivas con IgG, las cifras de prevalencia llegan al 10%, 9,9%, como acaba de comentar la doctora Iotti, y destaca 3 provincias que tienen una prevalencia global acumulada de más del 18%. Estas provincias son Cuenca, Soria y la Comunidad de Madrid, que es uniprovincial. Y frente a estas zonas de mayor circulación del virus, aquellas provincias que tienen una prevalencia acumulada global menor del 5%, pues se sitúan en Canarias, 3 de las 4 provincias gallegas, Lugo, Pontevedra y La Coruña, Valencia dentro de la Comunidad Valenciana y las provincias de Huelva y de Córdoba en Andalucía. No observamos grandes diferencias en prevalencia en función del tamaño municipal, de la cantidad de personas que viven en un municipio, pero sí es verdad que la prevalencia es algo mayor en las ciudades que en los municipios más pequeños. Y luego, en función de las características de las personas a las que hemos entrevistado, me gustaría destacar la alta prevalencia que se observa en determinados colectivos, como son el personal sanitario, que alcanza una prevalencia global acumulada casi de un 17% en el conjunto del país, las mujeres que cuidan a personas dependientes con una prevalencia del 16%, las mujeres limpiadoras con una prevalencia casi del 14% y aquellas mujeres que trabajan en establecimientos sociosanitarios que tienen prevalencias también del 13%. También es llamativo comprobar que las personas que no tienen nacionalidad española tienen una prevalencia mayor, en torno al 13%, que podría estar relacionado o bien con el trabajo que realizan o bien con sus condiciones de vida. Otro dato de interés es el porcentaje de personas que, habiendo sido seronegativas en las 3 rondas anteriores, ahora son positivas por primera vez. Es lo que llamamos la tasa de seroconversión. En este caso se sitúa en un 3,8%. Les recuerdo que entre la ronda 1 y la ronda 2 y la ronda 2 y la ronda 3 estas tasas estaban siempre por debajo del 1%, como correspondía a una población, la española, que estaba confinada o saliendo, dando los primeros pasos después del confinamiento. Toda la movilidad que hemos tenido durante el verano y en otoño pues se refleja en esta mayor tasa de seroconversión. Es muy parecida en hombres y en mujeres y tampoco hay grandes diferencias por grupos de edad, pero sí que llama mucho la atención las diferencias en seroconversión que se observan entre aquellas personas que han manifestado que han convivido con una persona diagnosticada de COVID-19 o con una persona que tenía síntomas compatibles de esta enfermedad. En esas personas la tasa de seroconversión se ha multiplicado por 10 y alcanza el 30%, 35% para los convivientes de casos confirmados y 26% para aquellos que viven con personas compatibles con tener la enfermedad. También aumenta en aquellas personas que han tenido contacto con familiares o amigos, aunque no conviven con ellos, y en estas personas se sitúa la tasa de seroconversión en torno al 11 o al 12%. Finalmente, como en rondas anteriores, teniendo en cuenta los síntomas que los participantes han manifestado haber sufrido en los últimos 14 días, hemos hecho una aproximación a tasa de posibles o prevalencia de posibles casos de infección reciente, aquellas personas que tenían 3 o más síntomas compatibles con COVID o la presencia de pérdida súbita de olfato o de gusto, que es el síntoma más específico de la enfermedad. Y teniendo en cuenta esta información y esta clasificación que utilizábamos también en otras rondas, hemos encontrado una tasa de posibles casos COVID activos de 3,2% en el conjunto del país, que es muy superior a la que terminamos encontrando en la ronda 3, que se situaba en torno al 1,1%. Si recuerdan, en la última comparecencia de la ronda 3 hablábamos también de seronegativización. Obviamente, cualquiera que compare los datos de prevalencia actual que acabo de comentar, globalmente de un 7,1%, y la prevalencia global de un 9,9,
puede deducir que ha habido personas que, habiendo sido positivas en las rondas anteriores, ahora el test rápido no ha sido capaz de detectar esos anticuerpos. Como han mencionado mis compañeros aquí, todavía no sabemos qué ocurre con estas personas, no sabemos, el test rápido es un test que tiene la virtud de poder aplicarse en el momento, no requerir muestra de sangre y dar un resultado muy rápido y favorece la participación, pero tiene el inconveniente de que es un test menos sensible y, por lo tanto, cantidades o concentraciones menores de anticuerpos es posible que el test no los detecte. Por ello, los compañeros del Centro Nacional de Microbiología están analizando todas las muestras serológicas, los que han sido positivos en las rondas anteriores y también los positivos en esta ronda, y con la información que ellos obtengan vamos a ser capaces de, primero, corregir los datos de prevalencia que acabo de mencionar, utilizando la relación entre el test rápido y las tasas, los test de laboratorio que se están utilizando y que van dirigidos al mismo antígeno, y también vamos a conocer con precisión si lo que ahora o en las rondas anteriores llamábamos seronegativizaciones realmente lo son, o simplemente es una pérdida de sensibilidad del test que estamos utilizando. Bueno, antes de concluir, me gustaría volver a comentar algunas de las limitaciones que ya conocen del estudio. Nuestro estudio se basa en hogares y, por lo tanto, no representa a colectivos tan importantes como las personas que viven en las residencias de ancianos o a otros colectivos, como por ejemplo pueden ser las prisiones o otros centros donde viven un gran número de personas. Tampoco es un estudio ideal para estudiar colectivos específicos, aunque sí que nos da alguna información pues, de los sanitarios, de las limpiadoras, de aquellos que acabo de comentar. El test rápido favorece la participación, pero tiene las limitaciones que tiene en cuanto a precisión. De todas maneras, un dato estupendo del estudio es que tenemos las muestras guardadas y tenemos muestras también de esta ronda de un subgrupo de personas, y la comparación entre los resultados del test rápido y los resultados que obtengamos en el laboratorio pues van a poder poner estos números corregidos con una precisión mayor. Finalmente, también como limitación, señalar que las tasas de participación han sido un poco más bajas. Siguen siendo altas para lo que es un estudio poblacional, pero no son las excelentes tasas que encontramos en las 3 primeras rondas. Algunos factores están relacionados con esto. Hay muchas personas han manifestado que estar cansadas, lógicamente, de acudir al mismo estudio, a pesar de que la mayor parte de las personas que participaron en las 3 rondas han vuelto a venir a la cuarta, 3 de cada 4 de ellos. Otras personas tenían miedo de dejar su trabajo porque, incluso aunque se les daba un justificante, no consideraban o no era suficiente como para garantizar la estabilidad laboral que necesitan. Hay personas que tienen fobia a la pandemia. La población está cansada de todo lo que está suponiendo esta pandemia que estamos sufriendo en el conjunto del mundo. Y finalmente, pues también hay personas que han sido invitadas a test masivos poblacionales que se han realizado en muchos sitios del país, y esto también favorece o impide o hace menos interesante, vamos a decir, la participación. Termino hablando de las fortalezas. Es un estudio con representación poblacional, esto ya lo hemos comentado otras veces. No hay hasta el momento ningún otro país que tenga un estudio de las características del nuestro con tasas de participación similares incluso a las encontradas en esta última ronda. Tenemos además información epidemiológica adicional que nos permite conocer muchas otras cosas. No todos los análisis están terminados. Aquí estamos compareciendo muy rápido cuando tenemos los resultados para facilitar la difusión de la información, pero nos queda todavía mucho trabajo para analizar con profundidad los resultados obtenidos, y luego el hecho de utilizar técnicas serológicas complementarias pues también es un punto a favor de nuestro estudio. Y termino mi presentación agradeciendo a los compañeros del Centro Nacional de Epidemiología, del Centro Nacional de Microbiología, a los compañeros de la Escuela Nacional de Sanidad, del Ministerio, a todos los profesionales que han participado en el trabajo de campo, y muy especialmente a todos los participantes del estudio NCOVID que han sabido responder a nuestra llamada y que nos han facilitado la información, sin la cual pues, esta rueda de prensa no sería posible. Muchas gracias.